La Divina Comedia se convirtió en una de las obras poéticas más importantes en la historia, una de las máximas representaciones del pensamiento medieval, ya que encierra en esta los problemas sociales, políticos y culturales de su época, además de la concepción religiosa del mundo que abarcaba la historia de las mentalidades. Su alegórica composición está formada por 100 cantos divididos en 3 partes fundamentales: infierno, purgatorio y cielo, narrando un viaje imaginario de su autor Dante Alighieri a través de un sueño que cumplía la intención de comunicar que había más allá de la muerte y cómo era posible que el ser humano pudiese continuar con una tradición religiosa en la tierra para alcanzar el paraíso, o por el contrario, ser merecedor de castigos por sus acciones en vida, en el caso del infierno o del esperanzador purgatorio. Su composición inició a mediados del año 1290, significando la vida completa del autor florentino hasta su muerte en el año 1321. Para Dante, el principio de su viaje simbolizó una serie de descripciones de los espacios que recorría en compañía de su maestro Virgilio por el infierno y purgatorio, y de su amada Beatrice por su llegada al paraíso. El paso por el infierno fue uno de los más impactantes para el poeta, pues cada uno de los círculos albergaba detalles que, para Gustave Doré, el mayor ilustrador de la Divina Comedia, pudieron ser retratados en sus grabados de manera similar a los retratos de Alighieri. El infierno está representado como un embudo, con 9 círculos concernidos, en el último de los cuales mora Lucifer y coincide con el centro de la tierra. Al entrar en el infierno, Dante pudo observar cada uno de los castigos que se les era asignado a las almas que habían sido pecadoras en la tierra o que incluso habían atentado contra sí mismas. Uno de los círculos más impactantes para el poeta florentino fue el bosque de los suicidas, una selva dolorosa inundada de llantos y segosos que llamó la atención de Alighieri, que su maestro vio a través de la incertidumbre. Mi buen maestro, empezó a decirme, antes de avanzar más, debes saber que te encuentras en el segundo recinto, por el cual continuaremos hasta llegar a los temibles arenales. Por tanto, mira con atención y verás de este modo cosas que darán testimonio de mis palabras. Por todas partes oía yo gemidos, sin ver a nadie que los exhalara. Por esta razón me detuve atemorizado. Creo que él creyó que yo creía que aquellas voces eran de gente que se ocultaba de nosotros entre la espesura del bosque, y así me dijo mi maestro: si rompes cualquier rama de alguna de esas plantas, verás lo equivocados que son tus pensamientos. Entonces extendí la mano hacia adelante, cogí una ramita de un gran endrino y su tronco exclamó: ¿por qué me rompes? Inmediatamente se tiñó de sangre y volvió a exclamar: ¿por qué me desgarras? No tienes ningún sentimiento de piedad. Hombres fuimos y ahora estamos convertidos en troncos. Tu mano debería ser más piadosa, aunque hubiéramos sido almas de serpientes. Más adelante, una de las almas condenadas prosigue explicando al poeta cuál fue su destino y el de los demás suicidas, como un canto de lección para quienes serían lectores de la gran obra literaria. Os contestaré brevemente. Cuando el alma feroz sale del cuerpo de donde sea arrancado ella misma, Minos la envía al séptimo círculo. Cae en la selva sin que tenga designado sitio fijo, y allí donde la lanza la fortuna germina cuán grande o esbelta. Brota primero como un retoño y luego se convierte en planta silvestre. Las arpías, al devorar sus hojas, le causan un dolor y abre paso donde ese dolor se exhala. Como las demás almas, cuando llegue el día señalado iremos a recoger nuestros despojos, pero sin que ninguno de nosotros pueda revestirse con ellos. ¿Por qué no sería justo volver a tener lo que uno se ha quitado voluntariamente? Los arrastraremos hasta aquí, y en este lúgubre bosque estará cada uno de nuestros cuerpos colgados del mismo árbol donde se sufre tal tormento su alma. La sociedad medieval de 1200 y 1300 es ilustrada por el historiador Jacques Lecoq en su trabajo La civilización del occidente medieval, en donde afirma que para estos años el aumento demográfico posibilitó la expansión del cristianismo, finalizando en el siglo XIII, además del progreso técnico que significó y que no significó tampoco el progreso del hombre como ser pensante. Dante se encontraba en medio de la expansión y evangelización de la Iglesia católica. Así pues, el gran poeta italiano atribuye gran parte de la tradición cristiana a su poema, agregando por sí mismo relatos o confesiones que pudieron haberle traído un conflicto con la ley religiosa de su época, pero que fue rescatado por la encíclica del Papa Benedicto XV, donde lo declara como uno de los grandes sabios del cristianismo en el año 1921, contextualizando al mismo tiempo la visión de la época en la que se populariza la Divina Comedia. Atrae y excita el amor de la sabiduría cristiana. Nadie en verdad ignora que confesó abiertamente haber compuesto este poema con la intención de facilitar a todos un poco
poco de sustento vital. No solo causa admiración con esa maravillosa facultad de su ingenio, sino también esa inmensa grandeza del argumento que la santa religión le inspiró en su canto. En lo que el artista tenía por naturaleza lo perfeccionó sin cesar por el estudio de los modelos de la antigüedad y aún más, con las obras de los doctores y padres de la Iglesia. No obstante, lanzó acervos sobre algunos sumos pontífices de su tiempo. Esto es, contra aquellos con quienes estaban en desacuerdo en asuntos políticos y que estaban en el bando de los causantes de su destierro. A través del furor de la Divina Comedia, desde el siglo XIV comenzó a difundirse por muchos países en su idioma original. Tiempo después, traducido a diferentes idiomas, que posibilitó un mayor acercamiento al viaje de Alighieri en estos tres espacios metafísicos. ¿Listo?